Nos han contado 1000 veces que Cataluña fue una república y que el País Vasco es una nación milenaria llamada Euskal Herria, que España los ha oprimido, que les ha robado su identidad, su lengua y su libertad. Pero, ¿y si todo esto fuera mentira? ¿Y si detrás del independentismo no hubiera más que propaganda, intereses económicos y una larga lista de privilegios disfrazados de agravios? Hoy vamos a desmontar uno por uno los mitos fundacionales de los dos nacionalismos más subvencionados de Europa. Vamos a hablar claro, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de poder. Primero, debemos decir que Cataluña jamás fue una nación independiente. Durante siglos, fue un conjunto de condados bajo control del Imperio Carolingio y después pasó a formar parte del Reino de Aragón, donde nunca tuvo rey propio. Lo que hoy llamamos Cataluña era una parte del todo, no un sujeto político soberano, ni república ni autogobierno. La Corona de Aragón no era una confederación de estados libres, era una monarquía con leyes distintas según territorios, como ocurría en media Europa. Y cuando se unió con Castilla, lo hizo mediante pactos dinásticos, no a través de invasiones ni conquistas. Y es que el independentismo ha necesitado reescribir la Edad Media para fabricar una identidad que simplemente no existía. En segundo lugar, vamos a ver qué pasa con el País Vasco, ya que el término Euskal Herria no aparece en documentos históricos ni en mapas antiguos. Y es que, al igual que Cataluña, no fue una nación ni una unidad cultural, ni siquiera un estado medieval. Es un concepto inventado por Sabino Arana a finales del siglo XIX, mezclando raíces lingüísticas con un racismo delirante contra los castellanos. Vizcaya, Álava y Guipúzcoa eran territorios del Reino de Castilla, con fueros propios, sí, pero totalmente integrados en la corona. Y Navarra fue un reino independiente durante siglos, y muchas veces se enfrentó a esos mismos territorios vascos. Así pues, no existió nunca una identidad común vasca hasta que se impuso desde arriba con subvenciones, televisión pública y un relato cuidadosamente fabricado. Todo lo demás es un mito. Veamos un ejemplo. Pese a lo que dicen los libros de texto escritos por nacionalistas, ni Cataluña ni el País Vasco fueron especialmente reprimidos por el franquismo. De hecho, ambas regiones fueron mimadas económica e industrialmente durante la dictadura. En Barcelona se celebraron desfiles franquistas, se construyó el Camp Nou con ayuda del régimen y se potenció su tejido industrial. En el País Vasco, la banca y la siderurgia vivieron su edad de oro. Y no olvidemos que fueron muchos los catalanes y vascos que apoyaron a Franco, que lucharon en su bando, que se beneficiaron de su política y que ocuparon altos cargos en su estructura. ¿O acaso también hay que borrar eso? Lo que ocurre es que durante siglos el catalán y el euskera convivieron sin problemas con el castellano. Nadie los prohibió, nadie los persiguió. Lo que sí ocurrió fue que muchos dejaron de usarlos voluntariamente, especialmente el euskera, por considerarlo un obstáculo para el ascenso social. Hoy, en cambio, se ha dado la vuelta a la tortilla. Se impone el catalán y el euskera por decreto. Se castiga a quienes usan el español en la escuela, en la administración o en los medios, y se margina a millones de ciudadanos que tienen el castellano como lengua materna. La verdadera represión lingüística es la que se vive ahora, y la sufre quien quiere ser bilingüe de verdad. Hoy en día, hay un tema que se repite recurrentemente, y es que el independentismo insiste en que durante la Segunda República existieron estados catalanes y vascos. Esto es simplemente falso. En 1931, Companys proclamó un estado catalán dentro de la República Federal Española, que fue disuelto en menos de un día. En 1934 repitió la jugada, esta vez por su cuenta, y duró 10 horas antes de ser arrestado. Por otro lado, el Estatuto Vasco se aprobó en 1936 en plena guerra y apenas se aplicó. No hubo reconocimiento internacional, ni fronteras ni soberanía. Solo fue ruido político en medio de una guerra. La independencia real no existió jamás. Todo lo que cuentan es folclore propagandístico.
Pensemos que ni el catalanismo ni el nacionalismo vasco son movimientos antiguos. Nacieron en el siglo XIX, cuando en toda Europa surgieron ideologías nacionalistas que buscaban crear identidades homogéneas donde antes había diversidad. En el caso vasco, Sabino Arana construyó una doctrina racista y excluyente basada en la pureza de la sangre vasca y el rechazo a los maquetos, es decir, los españoles. Por otro lado, en Cataluña, el nacionalismo lo impulsaron intelectuales y burgueses como Prat de la Riba o Cambó, que temían perder su influencia con la llegada masiva de inmigrantes del resto de España. No fue un movimiento popular, fue una estrategia de las élites para mantener el control social y político. El nacionalismo fue su herramienta, la historia solo un decorado. Más recientemente, desde la Constitución de 1978, el País Vasco y Cataluña han acumulado más poder que ninguna otra comunidad. Gestionan su educación, su sanidad, su policía, sus cárceles e incluso sus propios impuestos. En el caso del País Vasco, el concierto económico le permite recaudar casi todo y enviar una cantidad simbólica al Estado. Y Cataluña, con su influencia en el Congreso, ha conseguido múltiples pactos ventajosos a cambio de sus votos. Y aún así, siempre están oprimiditos. ¿Hasta cuándo el chantaje? ¿Hasta cuándo tener que comprar su silencio con más competencias? Pero veamos dónde está el gran negocio del separatismo. TV3, Euskal Telebista, las asociaciones independentistas, los observatorios, las fundaciones culturales, todos reciben millones cada año del mismo Estado que dicen querer destruir. Se han montado un sistema donde la queja se convierte en subvención, el agravio en presupuesto, el victimismo en poder. Mientras se presentan como David frente a Goliat, lo cierto es que viven del dinero público, del control mediático y de un relato cuidadosamente construido. Son establishment puro, pero juegan a revolucionarios. Y mientras tanto, en Cataluña y el País Vasco hay millones de personas que no son independentistas, que se sienten españolas, que hablan castellano, que votan a partidos constitucionalistas, pero no tienen voz. No salen en los medios públicos, no reciben subvenciones y en muchos casos son señalados. El independentismo ha creado una hegemonía cultural que silencia a media población. Y lo más grave es que muchos se han resignado al silencio por miedo, por cansancio o por pura exclusión social. Así pues, hemos visto cómo Cataluña y el País Vasco no son víctimas del Estado español. Han sido regiones privilegiadas, mimadas, escuchadas y sobrerepresentadas. Y también que el independentismo no lucha por libertad, lucha por más poder, más dinero y más control. Y lo hace manipulando la historia, reescribiendo los hechos y silenciando a quien se atreve a contradecir el relato oficial. Ya es hora de desmontar el mito, ya es hora de hablar claro, ni repúblicas, ni naciones, ni cuentos, aunque sean muy bien financiados. Muchas gracias y hasta la próxima.